Nunca pensé que a mis 72 años me tocaría vivir algo tan doloroso como escuchar a mi propio hijo decirme, con odio en los ojos, que yo era un fracaso. Podría decir que me golpeó, pero no fue así. Sus palabras, esas sí me atravesaron como un cuchillo, y aunque yo me quedé callado, no fue por cobardía, fue porque sabía algo que él todavía ignoraba, algo que cambiaría nuestra relación y su vida para siempre. Mi nombre es Esteban, y si estoy contando esta historia es porque sé que muchos padres viejos como yo cargan con palabras que nunca dijeron, con verdades que ocultaron para proteger a sus hijos, incluso cuando esos hijos ya no quieren protegerlos a ellos. Aquella tarde comenzó como cualquier otra. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unas cuentas y tratando de hacer que mi pensión alcanzara para las semanas que venían. La casa estaba silenciosa, demasiado para mi gusto. Desde que mi esposa murió hacía ya 5 años, este lugar se sentía como un museo de recuerdos. Platos que ya nadie usaba, fotografías que se desvanecían, habitaciones frías donde antes se escuchaba la risa de mi hijo Daniel. Daniel había cambiado mucho desde que cumplió los 30. Había conseguido trabajo en una empresa tecnológica y, según él, ya estaba demasiado ocupado para estar lidiando con ancianos. A veces pasaba semanas sin llamarme, y cuando lo hacía era por obligación. Yo trataba de entenderlo. La vida moderna es rápida, exigente, desgastante, pero nunca imaginé que esa distancia se transformaría en desprecio. Aquel día, él llegó sin avisar. Escuché la puerta abrirse de golpe, y luego sus pasos acelerados. No parecía uno de esos raros días en los que venía a verme por cariño. Había algo en su respiración, en la forma en que lanzó su chaqueta en la silla que me alertó. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté con calma. Él se quedó de pie, mirándome con una mezcla de frustración y rabia. «Pasa que ya no puedo más, papá», soltó alzando la voz. «Estoy cansado de siempre tener que ayudarte». Yo fruncí el ceño. «Daniel, yo nunca te he pedido nada». Él golpeó la mesa con la palma. «Ese es el problema. Nunca pides nada, pero siempre estás ahí esperando que yo lo resuelva todo». Sentí un peso extraño en el pecho, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si yo fuera una carga. «Hijo, apenas te veo. No sé de qué estás hablando». Él soltó una risa amarga. «Tú no entiendes. Yo tengo mi vida. No puedo estar perdiendo tiempo contigo. Eres un fracaso, papá. Nunca lograste nada y ahora esperas que yo repare tus errores». Silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque mis palabras no eran para ese momento. Me miró con desprecio esperando que yo reaccionara, que gritara, que llorara, que hiciera cualquier cosa para demostrar que estaba vivo. Pero yo simplemente respiré hondo y le dije, «Daniel, no sabes lo que dices». Él se volvió hacia la puerta. «Y no quiero saberlo». «Ya no voy a seguir cargando contigo. Arregla tu vida solo». La puerta se cerró de un portazo que resonó en toda la casa vacía, y ahí me quedé yo, un viejo solo, sentado frente a un plato frío, pensando en la frase que me quemaba por dentro. Guardé silencio, pero no por miedo, sino porque dentro de 2 días iba a cambiar todo lo que él creía saber sobre mí. Pero lo que Daniel no sabía era que, en solo 48 horas, recibiría una llamada que lo obligaría a regresar y a descubrir quién era realmente su padre. Esa noche no dormí. Caminé por la casa apagada como un fantasma, tocando con la punta de los dedos los muebles que mi esposa había elegido, abriendo y cerrando cajones sin razón. A veces el silencio pesa más que cualquier palabra, y esa frase, «eres un fracaso», se repetía una y otra vez en mi cabeza, como si alguien la hubiera grabado en mis paredes. Pero incluso con ese dolor, yo sabía algo que Daniel ignoraba. Muy pronto él necesitaría saber la verdad, aunque le doliera más que mis silencios. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café aunque no tenía apetito, encendí la radio pero la apagué al instante. Nada sonaba bien. Todo estaba fuera de lugar. Sabía que se acercaba un día importante, uno que llevaba meses temiendo y, al mismo tiempo, esperando. Verás, hacía 3 meses que mi médico me había dado una noticia que cambiaba vidas. Una de esas que te obligan a mirar el calendario de otro modo, a contar no años, sino semanas, días, horas. Pero yo decidí no decirle nada a Daniel.
No quería que regresara por obligación ni por lástima. Quería que me buscara por amor. Si es que aún quedaba algo de eso en él. Y aunque parezca irónico, la vida se encargó de llamar en mi lugar. Eran las 10:42 de la mañana cuando sonó el teléfono. Yo estaba en la habitación de mi esposa, limpiando el polvo del marco de nuestra foto de boda. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Caminé lentamente hacia el aparato, arrastrando un poco los pies como hacen los viejos. ¿Hola? Respondí con voz temblorosa. Una mujer contestó del otro lado. ¿El señor Esteban Rivera? Sí, soy yo. La mujer respiró profundo. Habla la doctora Valdés. Señor, venimos llamándolo desde hace días. Necesitamos que su hijo se presente con usted mañana a primera hora. Sus resultados ya están listos. No podemos seguir retrasando esto. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Entiendo. Dije despacio. Yo hablaré con él. Colgué. Me quedé mirando el aparato como si fuera un enemigo. Nadie quiere recibir ese tipo de llamadas, pero por dentro yo sabía que era inevitable. Me senté en el sillón respirando hondo, pensando cómo decírselo a Daniel, cómo se le dice a un hijo que el tiempo de su padre se está acabando, que quizá esas palabras crueles que soltó podrían ser las últimas. Tomé el teléfono. Mis dedos temblaban. Marqué su número. 1, 2, 3 tonos. Y luego su voz. ¿Qué quieres ahora? Estoy ocupado. Me aclaré la garganta. Hijo, necesito que mañana vengas conmigo al hospital. Él se rió molesto. ¿Otra vez? Papá, ya te dije que no puedo estar corriendo detrás de ti. Tengo trabajo, tengo vida. Tú arregla lo tuyo. Cerré los ojos. No puedo hacerlo solo, Daniel. Es importante. Muy importante. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué tan importante? Preguntó irritado. Tan importante que la doctora pidió que estuvieras presente mañana. Él suspiró fuerte. Está bien, dijo finalmente. Pero que sepas que voy solo para que no digas que soy un mal hijo. No te acostumbres. Y cortó. Yo dejé el teléfono a un lado, pero no sentí alivio. Sentí miedo. No por mí, sino por cómo él reaccionaría cuando escuchara la verdad. Miré la foto de mi esposa sobre la cómoda. Ojalá estuvieras aquí, murmuré. Tal vez sabrías cómo decirle que su padre ya no tiene mucho tiempo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, al día siguiente en esa sala de hospital, una verdad enterrada por décadas finalmente saldría a la luz. Una verdad que no solo cambiaría mi destino, sino también el de Daniel. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. La casa estaba silenciosa, con la luz gris del invierno colándose por las ventanas. Me vestí lentamente, poniendo especial cuidado en cada botón de mi camisa, aunque sabía que Daniel me vería igual de viejo, igual de frágil, igual de cansado. Cuando llegamos al hospital, él estaba impaciente, cruzado de brazos, mirando su reloj cada 2 segundos. No podía evitar que mi corazón se encogiera al verlo así. Mi hijo, mi propio hijo, me miraba con la mezcla de odio y orgullo que tantas veces me había herido. Nos dirigimos hacia el consultorio de la doctora Valdés. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba en mis zapatos como un tambor anunciando lo inevitable. Finalmente llegamos. La doctora nos recibió con una sonrisa triste, intentando suavizar lo que estaba por decirnos. Señor Rivera, Daniel, comenzó. Gracias por venir. Sé que no ha sido fácil para ustedes estar aquí, pero necesitamos hablar sobre los resultados de las pruebas. Mi hijo rodó los ojos y murmuró algo sobre ya basta de dramas, pero yo no le presté atención. Sabía que en pocos minutos todo cambiaría. La doctora nos pidió que nos sentáramos. Sacó unos informes y los colocó sobre la mesa. Yo respiré profundo y miré a Daniel. Sus ojos buscaban respuestas, pero también reflejaban la tensión de saber que algo importante se acercaba. Señor Rivera, continuó la doctora, sus pruebas muestran que su salud es más delicada de lo que esperábamos. Su corazón y sus riñones están funcionando al límite. Necesitamos tomar decisiones importantes. Daniel abrió la boca, probablemente para interrumpirme con alguna queja, pero yo lo detuve con una mirada firme. Escucha, hijo, dije. Todo lo que voy a decir es para que entiendas. Nunca quise que esto se supiera así, pero no podemos ignorarlo más. La doctora asintió y guardó silencio. Entonces respiré hondo y por primera vez en años, le conté lo que había mantenido en secreto. Daniel, hace más de 20 años cuando eras muy pequeño,
Tu madre y yo tuvimos que tomar una decisión que cambió nuestras vidas y la tuya, una decisión que nadie más conoció. Él me miró confundido y furioso al mismo tiempo. ¿Qué estás diciendo, papá?, susurró. ¿Qué decisión? Tu madre y yo tuvimos que invertir todos nuestros ahorros en un negocio que fracasó. Lo hicimos para darte un futuro mejor, para que no te faltara nada. Pero la verdad es que perdimos todo, todo lo que teníamos, incluida nuestra casa. Durante años trabajé para pagar cada deuda, cada préstamo, cada error que cometimos. Su rostro cambió de la irritación a la incredulidad. ¿Cómo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó con voz temblorosa. Porque quería que vivieras tu vida sin sentir la carga de los errores de tus padres, dije. Creí que era lo correcto. Y aunque parezca extraño, hijo, guardé silencio incluso cuando pensé que nunca me perdonarías. La doctora nos dejó solos unos segundos. Daniel se sentó frente a mí, con las manos en la cabeza. Su respiración era irregular y por primera vez noté algo en su mirada, remordimiento. Papá, dijo finalmente. No, no sabía. Sus ojos empezaron a humedecerse. Nunca imaginé que todo lo que me gritaste y me dijiste que era un fracaso no era verdad. Yo suspiré. No era verdad, hijo. Nunca lo fue, solo que necesitaba que algún día entendieras, que supieras que tu padre siempre hizo todo por ti, incluso cuando parecía que fallaba. En ese instante algo cambió en él. Su mandíbula se tensó, sus ojos brillaron con lágrimas y rabia contenida, pero también con comprensión. La doctora volvió a entrar, pero Daniel ya no me miraba con desprecio. Ahora había un silencio diferente, uno cargado de emociones reprimidas, de años de dolor y de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Y en mi corazón algo se relajó. Sabía que, aunque el camino sería difícil, esta era la primera vez en mucho tiempo que Daniel y yo estábamos realmente conectados. Pero lo que Daniel todavía no sabía era que esta revelación era solo el comienzo. Una segunda verdad aún más impactante estaba a punto de sacudirnos a ambos, y pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. El silencio entre Daniel y yo se volvió casi insoportable. Mientras la doctora Valdés revisaba sus notas, pude notar cómo su respiración se aceleraba y sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Nunca había visto a mi hijo así, confundido, vulnerable y finalmente humano. Papá, murmuró él, todo esto era necesario que lo supiera ahora. Sí, hijo, respondí suavemente, porque hay algo más. Algo que debes saber antes de que pase cualquier cosa. Él me miró con incredulidad. ¿Algo más? ¿Qué otra cosa? Respiré profundo. Había llegado el momento de contarle lo que durante años me había dolido más que cualquier insulto, más que cualquier desprecio. Un secreto familiar que podía cambiar la manera en que él veía todo. Hace 20 años, cuando estabas en 5º grado, comencé. Hubo un accidente que nadie te contó. Tu madre estaba manejando hacia la casa de tu abuela, y un camión chocó contra su auto. Sobrevivió, pero estuvo en coma durante 3 días. Nadie te dijo la verdad porque tu madre quería protegerte. Pero hay algo más. Daniel abrió los ojos de par en par. ¿Qué?, preguntó con voz temblorosa. En ese accidente, continué, la persona que estaba dentro del camión era alguien cercano a nuestra familia, alguien en quien confiábamos plenamente. Y esa persona nunca fue castigada. Nadie sabía, excepto yo. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia. ¿Estás diciendo que alguien que conocemos intentó? Su voz se quebró. Pero eso no tiene sentido. Sé que es difícil de creer, dije con la voz temblando levemente, y lo entendí. Por eso guardé silencio durante tanto tiempo. Sabía que si te lo decía perderías tu confianza en todos, pero también sabía que un día debías saber la verdad. Daniel permaneció en silencio por un largo momento, mirando al suelo. Finalmente levantó la vista y me preguntó casi en un susurro, ¿por qué me lo dices ahora? Porque el tiempo se nos está acabando, respondí, y quiero que sepas que, aunque a veces he fallado como padre, todo lo que hice fue por ti, incluso guardar este secreto. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez en años, me abrazó. No dijo nada, solo se dejó caer sobre mí, sosteniéndome como un niño pequeño. Sentí su arrepentimiento, su culpa, su miedo, y también su amor, porque debajo de toda esa rabia que me lanzó aquella tarde, todavía estaba mi hijo.
La doctora Valdés entró nuevamente en la habitación y nos observó en silencio, sin interrumpir. Sabía que este momento era nuestro, que ningún médico podía acelerar el proceso de reconciliación. «Papá», dijo Daniel finalmente con la voz rota. «Nunca imaginé que todo esto pasara, que todo el tiempo había algo que yo no entendía, y que mi fracaso no era tu fracaso». Suspiré, tratando de contener mis emociones. «No, hijo, nunca lo fue. Solo necesitaba que aprendieras la lección de otra manera, que entendieras que aunque la vida nos golpea, siempre hay espacio para la verdad y la reconciliación». Se sentó a mi lado, tomó mi mano y la sostuvo con fuerza. Ese simple gesto fue más poderoso que cualquier palabra. Fue el reconocimiento de que nuestra relación, aunque rota, todavía podía repararse. Mientras nos quedábamos allí en silencio, algo cambió en ambos. No era solo el alivio de la verdad, era la comprensión de que, a veces la vida nos da lecciones duras para que aprendamos a valorar lo que realmente importa: la familia, la honestidad y el amor que nunca desaparece, aunque parezca perdido. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba bajo control, una llamada inesperada del pasado traería nuevas revelaciones. Una que pondría a prueba la fuerza de nuestro vínculo como nunca antes. No había pasado ni una hora desde que Daniel y yo habíamos comenzado a procesar la segunda verdad, cuando el teléfono de la doctora Valdés sonó. Una llamada inesperada que nadie esperaba. La doctora respondió, pero su rostro cambió al instante. Sus cejas se fruncieron y al colgar me miró con gravedad. «Señor Rivera, hijo», dijo. «Esa llamada es importante. Alguien del pasado está intentando comunicarse con ustedes». Daniel me miró con sorpresa, pero yo sentí un nudo en la garganta. Había cosas del pasado que uno cree enterradas para siempre, hasta que vuelven a resurgir. «¿Quién era?», preguntó Daniel. «Una persona relacionada con aquel accidente», respondí, tratando de mantener la calma. «Una persona que sabe todo lo que pasó y que, quizás, podría cambiar cómo vemos los años que vinieron después». Daniel palideció. «¿Estás diciendo que alguien más sabe?». Su voz era un susurro, casi miedo. «Sí», dije, «y necesitamos escucharlo». Poco después, la doctora nos dirigió a una pequeña sala de reuniones dentro del hospital. Allí un hombre de mediana edad nos esperaba. Tenía los ojos cansados, pero su mirada era intensa. Al presentarse dijo su nombre: «Marcelo». Yo lo reconocí de inmediato. Marcelo era un amigo de la familia, uno en quien confiábamos plenamente durante los años de mi matrimonio y en quien nunca habíamos dudado. «Señor Rivera, Daniel», comenzó Marcelo con voz tensa. «Sé que esto será difícil de escuchar, pero creo que es hora de contar toda la verdad». Mi hijo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron como platos. Sabía que Marcelo estaba relacionado con el accidente que yo había mencionado, pero no imaginaba que las consecuencias fueran tan profundas. «Hace 20 años», continuó Marcelo, «yo estuve involucrado en el accidente de tu madre. Fue un error, un descuido que jamás pensé que tuviera consecuencias tan graves. He vivido con culpa desde entonces. Cada día, cada noche, he recordado lo que pasó y cómo no lo enfrenté». Daniel se llevó las manos a la cara. «¿Cómo pudiste?», gritó, su voz quebrada. «Papá, nunca nos lo dijiste». «No podía», interrumpí. Sabía que si Daniel lo supiera, su mundo se derrumbaría antes de tiempo. Ya sufrió suficiente con la pérdida de tu madre y todos los problemas que vinieron después. Marcelo bajó la mirada. «Sé que fue un error que arruinó vidas. Nunca busqué el reconocimiento ni el perdón, porque no lo merecía. Pero he venido hoy para intentar enmendar algo, aunque sea tarde». Daniel respiró hondo, tratando de calmarse. Se sentó aún temblando y miró a su padre y a Marcelo. Finalmente dijo: «Papá, no sé qué decir. Todo esto, todo lo que nos ocultaste, las verdades, los secretos. ¿Por qué ahora?». «Porque, hijo», dije con voz firme, «ahora es el momento. Ahora que todos estamos vivos, podemos enfrentar el pasado y, quizás, encontrar la manera de sanar». Marcelo asintió, mientras yo sentía un extraño alivio. Después de años cargando con secretos, culpas y silencios, la verdad finalmente estaba frente a nosotros. Aunque era dolorosa, había liberación en cada palabra. Mi hijo me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi un brillo de respeto mezclado con su confusión. No era un perdón completo todavía, pero sí un reconocimiento de que yo había hecho lo posible por protegerlo, incluso cuando él no lo entendía. Y en ese momento,
Supe que nuestra relación ya no sería la misma, no porque hubiera cambiado todo, sino porque ahora teníamos la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Pero justo cuando creíamos que el pasado había sido revelado en su totalidad, un giro inesperado y devastador nos demostraría que incluso la verdad tiene secretos más oscuros escondidos. Después de la reunión con Marcelo, Daniel y yo salimos del hospital, caminando por el pasillo principal. Él estaba en silencio, procesando todo lo que acabábamos de escuchar. Sus manos estaban apretadas en puños. Su rostro reflejaba una mezcla de ira, confusión y tristeza. «Papá», murmuró, «todo esto es demasiado. No sé si puedo digerirlo». Su voz temblaba. «Lo sé, hijo», respondí. «Yo tampoco lo creí posible cuando descubrí la verdad hace años. Pero ahora que lo sabes, podemos enfrentarlo juntos». Pensé que después de eso, podríamos regresar a casa y lentamente empezar a reconstruir nuestra relación, pero la vida tenía otros planes. Al regresar a mi coche, recibí un mensaje de la doctora Valdés. Mi corazón se aceleró. Abrí el mensaje y lo leí lentamente. «Señor Rivera, necesitamos hablar urgentemente sobre los resultados finales de las pruebas. Lo que encontramos podría cambiar todo. Por favor, vuelva al hospital inmediatamente». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a Daniel, quien me observaba preocupado. «¿Otra vez?», preguntó. «¿Qué pasa ahora?». «No lo sé», admití. «Pero parece que hay algo más que debemos enfrentar». Regresamos al hospital rápidamente. Esta vez la doctora nos esperaba en un laboratorio privado, con la expresión más seria que había visto en su rostro. Nos hizo sentar y nos pidió mantener la calma. «Señor Rivera, Daniel», comenzó. «Durante las últimas pruebas encontramos algo inesperado en su historial médico. Es raro, y no estaba relacionado con los problemas que mencionamos antes. Sin embargo, es importante que lo sepan». Daniel frunció el ceño inquieto. «¿Qué es?», preguntó con un dejo de miedo en la voz. «Sus genes», dije interrumpiendo, «han revelado algo que nunca esperábamos. Hay un patrón familiar, algo que ha permanecido oculto durante décadas». La doctora asintió continuando con cuidado. «Señor Rivera, Daniel, existe la posibilidad de que la enfermedad que afecta su corazón y sus riñones no sea común. Podría ser hereditaria. Esto significa que…». Hizo una pausa dramática. «Daniel, tú también podrías estar en riesgo». El mundo de mi hijo se detuvo. Sus ojos se abrieron y un temblor recorrió todo su cuerpo. «¿Qué estás diciendo?», dijo casi sin respirar. «¿Que yo puedo?». «Sí», dije. «Y eso es exactamente por lo que necesitamos actuar rápido. No es el fin, pero es un llamado de alerta. La vida nos está recordando que todo lo que hemos vivido hasta ahora tiene consecuencias, que no podemos ignorar». Daniel se recostó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Yo sentí mi corazón romperse al verlo así, sufriendo no por odio ni resentimiento, sino por miedo y dolor. Durante años lo había visto luchar con palabras, con silencios, con nuestra distancia, y ahora de repente estaba luchando con algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo de nuevo. «Papá», murmuró entre lágrimas. Esto es demasiado». Lo abracé con fuerza como lo había hecho antes, recordándole que no estaba solo. «Hijo, pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos. No importa lo que venga». Y mientras estábamos allí, abrazados en esa fría sala del hospital, comprendí algo. La vida no se trata solo de secretos o errores. Se trata de cómo respondemos cuando todo lo que creemos conocer se desmorona. Pero incluso mientras intentábamos digerir esta nueva amenaza, un secreto aún más oscuro estaba a punto de salir a la luz. Uno que nadie, ni siquiera Marcelo, esperaba revelar. Después del descubrimiento de la posible enfermedad hereditaria, Daniel y yo regresamos a casa en silencio. La carretera estaba vacía, y la ciudad parecía más fría que de costumbre. No había necesidad de palabras. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Yo reflexionaba sobre los años de silencio, los secretos guardados, y cómo la vida parecía castigarme por todo lo que había callado. Esa noche, mientras me sentaba en la sala, una carta llegó por correo. No llevaba remitente, y el sobre estaba envejecido, amarillento. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías antiguas y una nota escrita con letra casi ilegible. «Esteban, finalmente es tiempo de enfrentar lo que has escondido. Tu hijo debe conocer la verdad completa. No todo lo que creíste secreto lo fue realmente». Mi corazón dio un vuelco.
Sabía inmediatamente de dónde venía. Alguien del pasado de mi familia. Alguien que conocía cada detalle de nuestra vida, cada error, cada dolor. Llamé a Daniel y le pedí que se sentara conmigo. Le mostré la carta y las fotografías. Su respiración se volvió rápida, y sus ojos se llenaron de miedo. Las fotos mostraban reuniones familiares, momentos felices y también imágenes que sugerían traición y engaño oculto. «Papá, ¿quién envió esto?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué significa todo esto?». «No lo sé exactamente», admití, «pero creo que alguien que estuvo muy cerca de nosotros, alguien en quien confiábamos plenamente, ha decidido revelar secretos que quizá debieron permanecer ocultos». Daniel dejó escapar un suspiro y se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Papá, porque ahora», susurró. «Todo esto es demasiado». Yo lo miré y traté de transmitirle calma. «Hijo, sé que es difícil, lo sé, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir. Y si queremos sobrevivir a esto, debemos enfrentarla juntos». Decidimos estudiar las fotografías y la carta con cuidado. Cada imagen revelaba algo inesperado. Gestos de personas que habían traicionado a nuestra familia, documentos de cuentas ocultas, mensajes que nunca debieron existir. Todo apuntaba a una traición profunda, un acto de codicia que afectaba a varias generaciones de nuestra familia. Daniel me miró y por primera vez no vi a mi hijo arrogante o molesto, sino a un joven vulnerable, enfrentando una realidad que jamás imaginó. «Papá, esto», dijo, «esto cambia todo». Asentí lentamente. «Lo sé, y tenemos que prepararnos para lo que venga. No podemos retroceder. Lo que pase a continuación definirá no solo nuestra relación, sino nuestra supervivencia como familia». Esa noche no dormimos. Daniel y yo revisamos cada foto, cada nota, cada indicio de traición, y mientras lo hacíamos, sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo por lo que podríamos descubrir y determinación porque, a pesar de todos los secretos y mentiras, todavía estaba dispuesto a proteger a mi hijo, a enseñarle que incluso en la oscuridad más profunda, se puede encontrar luz. Antes de irnos a dormir, Daniel se acercó y tomó mi mano. «Papá, gracias por no mentirme nunca completamente», dijo con voz temblorosa. «Sé que todo lo que has hecho fue por mí». Lo abracé, sintiendo que a pesar de la tormenta que se avecinaba, había un rayo de esperanza, un lazo que ni los secretos ni las traiciones podrían romper. Pero cuando creímos que la noche había terminado, un mensaje anónimo llegó a nuestro teléfono. Un mensaje que revelaba el nombre de la persona detrás de la traición, y nos dejó sin aliento. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono vibró. El sonido cortó el silencio de la casa como un rayo. Daniel estaba dormido en el sofá, exhausto después de revisar las fotografías y la carta, pero yo no podía ignorarlo. Tomé el teléfono y vi un mensaje sin remitente. «Si quieren conocer la verdad completa, busquen en la vieja casa de campo. Allí se esconde lo que nunca debió salir a la luz». ¿Alguien que conoce todo? Mi corazón se aceleró. Cada palabra parecía quemarme el pecho. Sabía que no podía esperar, que esto requería acción inmediata. Llamé a Daniel sacudiéndolo suavemente. «Daniel, despierta», dije con voz urgente. «Tenemos que ir a la casa de campo. Ahora». Sus ojos se abrieron, aún somnolientos, llenos de confusión. «¿Qué? ¿Por qué a esta hora?», preguntó, su voz cargada de sueño y miedo. «Es importante. Un mensaje anónimo nos está guiando hacia algo que debemos descubrir sobre nuestra familia», respondí, sin ocultar la gravedad de la situación. Nos preparamos rápidamente, tomando linternas y algunas pertenencias esenciales. El aire de la noche era frío, cortante, y la carretera hacia la casa de campo parecía interminable. Daniel estaba tenso, sus manos apretando el volante con fuerza, y yo lo miraba por el retrovisor, viendo miedo y anticipación reflejados en su rostro. Cuando finalmente llegamos, la casa de campo estaba oscura, desierta, cubierta por la maleza y el silencio de los años. La puerta principal crujió cuando la abrimos. Un olor a polvo y humedad nos golpeó al instante. Cada paso que dábamos resonaba en el piso de madera como un tambor que anunciaba algo inevitable. «Papá», susurró Daniel con voz temblorosa. «Esto da miedo». «Lo sé», respondí, «pero necesitamos ver esto hasta el final». Exploramos las habitaciones, cada una más oscura y silenciosa que la anterior. Finalmente, en un rincón del sótano, encontramos una caja de madera cubierta de polvo y telarañas.
Mi instinto me dijo que esto era lo que el mensaje había querido que encontráramos. Abrí la caja con cuidado. Dentro había documentos antiguos, fotos y cartas amarillentas. Todo revelaba la verdad detrás de la traición que había marcado nuestra familia. Había contratos fraudulentos, acuerdos secretos y notas de personas que habían manipulado nuestra fortuna y nuestras vidas. Entre ellas un nombre se repetía una y otra vez. Marcelo. Daniel me miró incrédulo. ¿Marcelo? ¿El mismo Marcelo que conocimos? Preguntó, su voz temblando de furia y asombro. No puede ser. Sí, hijo, dije, mi voz baja pero firme. Nunca fue solo un error o un accidente. Marcelo nos traicionó a propósito. Todo estaba planeado para beneficiarlo mientras destruyó nuestra estabilidad y nos puso en peligro. Daniel respiró profundo, tratando de controlar la ira que burbujeaba dentro de él. Papá, esto cambia todo. No solo suena a traición. Esto es deliberate, planeado. Malicioso, dijo apretando los documentos contra su pecho. Exactamente, respondí. Y ahora lo sabemos. Por eso era tan importante venir aquí. Descubrir la verdad antes de que todo el pasado volviera a atraparnos. Nos quedamos en silencio, examinando cada documento, cada evidencia de años de engaños y traiciones. Por primera vez en décadas, la magnitud de la traición quedó clara para ambos. Marcelo no solo nos había fallado como amigo, había manipulado nuestra familia entera. Mientras la noche avanzaba, Daniel me miró y dijo con voz más calmada, «Papá, gracias por no rendirte nunca, por seguir buscando la verdad. Incluso cuando yo dudaba de ti, lo abracé nuevamente sintiendo que, a pesar del dolor y la traición, nuestra familia todavía podía resistir. Esta vez, no solo era nuestra relación padre-hijo la que estaba en juego, sino la fortaleza de nuestra historia familiar. Pero mientras pensábamos que habíamos descubierto todo, una carta final dentro de la caja nos reveló un secreto aún más devastador. Uno que cambiaría nuestra percepción de Marcelo y de nuestra propia familia para siempre. Mientras Daniel y yo nos quedábamos observando los documentos en el sótano, una carta más pequeña y doblada llamó mi atención. Estaba en la parte superior de la caja, escrita con una letra cuidadosa y firme, como si su autor hubiera querido asegurarse de que cada palabra fuera entendida. La tomé con manos temblorosas y comencé a leerla en voz alta. Esteban, Daniel, si están leyendo esto, significa que ya descubrieron mucho, pero no todo. Lo que deben saber es que Marcelo no actuó solo. Hubo otros que también buscaron beneficiarse a expensas de nuestra familia. Algunos están cerca de ustedes hoy. Deben estar atentos porque la verdad no termina aquí. Solo enfrentando cada engaño podrán salvar lo que queda de su herencia y de su legado. Daniel se quedó en silencio, con los ojos desorbitados. «Papá», dijo, esto es más grande de lo que imaginé. No solo Marcelo. Hay más personas involucradas. Asentí lentamente. Sí, hijo. Y esto explica muchas cosas que parecían inexplicables a lo largo de los años. La traición, los secretos, la pérdida de nuestra fortuna, los conflictos familiares. Todo estaba conectado. Respiramos hondo. La magnitud de lo que estábamos enfrentando era abrumadora, pero algo cambió dentro de nosotros. Por primera vez, Daniel y yo nos sentimos verdaderamente aliados, como un equipo. No éramos solo padre e hijo. Éramos guardianes de nuestra historia y de nuestra familia. Daniel tomó un par de documentos y los examinó detenidamente. «Papá, mira esto», dijo señalando un contrato antiguo. «Esto muestra que Marcelo y otra persona, alguien que jamás sospechamos, manipularon los negocios de nuestros padres mientras nosotros creíamos que todo estaba perdido». «Exacto», dije. «Y esta carta final nos advierte que todavía podrían intentar algo. Por eso debemos ser cuidadosos. No solo estamos enfrentando el pasado, sino también protegiendo nuestro futuro. Decidimos que lo primero sería reunir todas las pruebas y hacer un inventario completo de lo que teníamos. Cada fotografía, carta y contrato debía ser clasificado y estudiado. La verdad no era solo un consuelo. Era un arma contra quienes nos habían traicionado. Mientras trabajábamos, Daniel me miró y dijo, «Papá, gracias. Gracias por nunca rendirte, por mantenernos unidos incluso cuando todo parecía perdido. No sé si podría haber soportado esto solo». Lo abracé. «Nunca lo estarás solo, hijo. Nunca más». Esa noche, mientras regresábamos a casa,
Ambos sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La traición había sido revelada, los secretos finalmente expuestos. Pero lo más importante era que ahora estábamos unidos y preparados para enfrentar cualquier desafío que viniera del pasado. No había miedo, solo determinación, porque la verdad, aunque dolorosa, nos dio poder. El poder de enfrentar lo que otros querían ocultar, el poder de reconstruir nuestra familia y nuestra relación, y el poder de proteger a quienes amamos. Mientras cerraba los ojos esa noche, entendí algo fundamental. La vida nunca deja de sorprendernos. Los secretos pueden permanecer ocultos durante años. Las traiciones pueden lastimarnos profundamente, pero siempre hay una oportunidad para la verdad, la reconciliación y la fuerza que surge de enfrentar lo que nadie más se atreve a mirar. Pero justo cuando pensábamos que todo había sido descubierto, un último mensaje anónimo llegó a nuestro teléfono, un mensaje que prometía revelar la identidad de la persona que planeó todo desde el principio y nos obligaría a enfrentar la traición más impactante de todas. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez ambos, Daniel y yo, sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda antes de mirar la pantalla. Un mensaje sin remitente aparecía. Si quieren conocer la verdad definitiva, vayan al Puerto Viejo a medianoche. Allí descubrirán quién estuvo detrás de todo desde el principio. Daniel se quedó paralizado. «Papá, ¿otra vez?», dijo con la voz temblando de miedo y ansiedad. «Sí, hijo», respondí. «Pero esta vez debemos enfrentar la verdad hasta el final. No hay vuelta atrás». Nos dirigimos al Puerto Viejo, un lugar olvidado y desierto, con barcos viejos amarrados y el agua reflejando la luna. Cada paso que dábamos resonaba, en el muelle vacío como un eco de los secretos que nos habían perseguido por años. Al llegar, una figura apareció en la penumbra. Poco a poco, reconocimos al hombre detrás de todo, Marcelo. Su mirada era fría, calculadora, pero había algo más, miedo. Finalmente entendí que incluso él temía el enfrentamiento que había provocado con su traición. «Marcelo», dije con voz firme, «sabemos todo. Sabemos que no actuaste solo. Sabemos sobre los contratos, las cuentas ocultas, los engaños». Marcelo bajó la cabeza. «Sí», susurró. «Tenía miedo de que todo esto saliera a la luz, pero nunca imaginé que ustedes descubrirían todo. Incluso después de tantos años». Daniel se adelantó, con los ojos brillantes de ira contenida. «Mentiste, manipulaste y traicionaste a nuestra familia por dinero y poder. ¿Cómo pudiste?». Marcelo suspiró, con una mezcla de arrepentimiento y resignación. «Lo sé, y estoy pagando las consecuencias en mi conciencia cada día desde entonces. Nunca quise que las cosas se salieran de control, pero las decisiones que tomé me llevaron por un camino oscuro que terminó lastimando a todos ustedes. Yo miré a mi hijo y vi algo que me llenó de esperanza. Entendía que el enfrentamiento no era solo por ira, sino por justicia y por el futuro de nuestra familia. Hijo», dije, «lo que vamos a hacer ahora es simple. No se trata de venganza, sino de exponer la verdad y proteger lo que es nuestro». Marcelo asintió lentamente. «Haré lo que sea necesario para corregir mi error, aunque no pueda reparar todo lo que destruí», dijo. Pasamos horas revisando documentos, acuerdos y pruebas frente a él. Cada secreto que había escondido quedó al descubierto. Daniel, aunque aún enfadado, comenzó a comprender la magnitud del poder, de la verdad y de cómo había unido a nuestra familia, incluso en medio del dolor. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer se asomó sobre el puerto, Marcelo se marchó, dejando atrás la evidencia de su traición. Daniel y yo nos quedamos solos, respirando profundo, mirando cómo el agua reflejaba la claridad de un nuevo día. «Papá», dijo Daniel con una voz más tranquila pero cargada de emoción, «gracias por no rendirte. Gracias por luchar por nuestra familia incluso cuando todo parecía perdido». Lo abracé sintiendo que, a pesar de los años de secretos, mentiras y traiciones, habíamos llegado al final de este capítulo. La traición más impactante había sido revelada, pero también habíamos encontrado la redención, la reconciliación y, sobre todo, la fuerza de estar juntos. Ese día entendí algo que jamás olvidaré. La vida puede ser cruel, y los secretos pueden destruirnos, pero la verdad y el amor familiar tienen un poder más grande que cualquier traición. Mientras salíamos del Puerto Viejo, el sol iluminaba el horizonte,
recordándonos que después de la oscuridad siempre llega la luz, y que pase lo que pase, nunca debemos perder la esperanza ni la fe en los que amamos. Los secretos habían sido revelados, la traición enfrentada y la familia unida. Pero la verdadera lección era clara. Aunque el pasado pueda ser oscuro y doloroso, la verdad y el amor son las únicas fuerzas capaces de reconstruir lo que parecía perdido para siempre.